puede ser esto? Pues vamos a estar viendo eso en breve. El sistema, el diablo ha estado trabajando muy, pero muy duro, formando lo que es un falso sistema de religión. La nueva era, distintas sectas que han surgido de los 1850 en adelante, ha estado trabajando en una manera bien fuerte. Y cuando hablamos de secta, estamos hablando de aquellas religiones que no lo ven a Cristo Jesús. Decimos que es una secta, o se denomina secta todo aquello que rechaza a Cristo Jesús, que enseñan que no existe el infierno, de que es una mentira, que este Jesús no existe, que Dios no existe. Y todo esto, ustedes van a ver que hay un común denominador. Cristo no es quien dice ser. Y Juan escribió de esto. Van a salir muchos anticristos, van a salir muchos que están en contra de Cristo, muchos que están en contra de la salvación que Él ofrece. Pablo escribió que hay doctrinas de demonios que se van a dedicar a engañar a todo el mundo, y estamos viendo cómo prácticamente está logrando sus objetivos. En esa religión satánica que ha estado en formación durante, desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el principio, allí lo vemos en Génesis capítulo 11, desde entonces ha ido en una manera progresiva y cada vez va a ir incrementándose. El objeto que tiene Satanás, y vemos nosotros su caída, en la cual vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías también, es que enseña que el diablo quiso tomar el lugar de Dios, quiso sacarlo de su trono, y entonces a partir de allí comienza una guerra tremenda. El objeto del diablo ha sido de recibir adoración. Ahora, va a estar basada en una persona, va a estar basada en el engaño, va a estar basada en una guerra directa, increíblemente en los últimos días. Hemos estado mirando eso con respecto a la semana de Daniel capítulo 9, versos 26-27. Y Pablo está escribiendo esta carta para aclarar las dudas que tenían los tesalonicenses. Ellos pensaban de que como estaban pasando por tribulaciones, lo estaban persiguiendo, había una persecución tremenda. Pensaban de que el rapto ya había sucedido. Y el rapto tiene que ver con que Dios nos va a sacar de una manera poderosa de la tierra en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15. Y lo vimos nosotros también en el capítulo número 4 de 1 Tesalonicenses. Y vemos aquí, por lo menos Pablo da 6 exhortaciones que quiere darle a la iglesia, que son específicas. Quiere evitar que tengan miedo, les quiere decir, tienen que suceder ciertas cosas, ciertos eventos, para que ustedes estén seguros de lo que les han dicho, ustedes sepan que no vamos a pasar por eso. Y gracias a Dios yo creo que ya hemos hablado el por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación o por esos 7 años, ya lo dijimos en otros mensajes. Pero en esos 6 puntos, Pablo le está diciendo, no se dejen engañar. El segundo, no se olviden de lo que les ha sido enseñado. En tercer lugar, les está diciendo, no sean ignorantes en cuanto a lo que ya le hemos compartido. Número 4, dejar de creer es algo que en la iglesia no puede suceder, sino que tiene que estar creyendo en lo que ya ha sido enseñado. Número 5, Pablo está diciendo, no tengan inseguridades. Y número 6, tengan cuidado de ser débiles en ceder a estos pensamientos. Ahora, vamos a ir a los versículos 6 al 8, y nos dice allí, y ahora ustedes, saben lo que detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense, Pablo está hablando aquí de la revelación, está hablando de lo que es el anticristo, cómo se va a revelar.
el que Pablo haya escrito y ahora ustedes saben lo que lo detiene, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿quién es el que lo detiene? Porque el Señor está hablando de Él. Fíjense, hasta que Él a su vez sea quitado. Entonces, bueno, la respuesta se puede ver con respecto al versículo número 6. Ustedes ahora saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, dos cosas. ¿Quién lo detiene y a su debido tiempo? ¿Cuál es el debido tiempo? Ahora, cuando empezamos aquí, lo que está indicando Pablo en estos versículos es que va a ser todo hecho en el tiempo de Dios. Y esto es importante que entendamos. Por ejemplo, cuando ustedes van a Apocalipsis 6 y versículos 10 y 11, ustedes van a ver al Señor hablando de un tiempo específico. Y dice allí, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, en el versículo 9 vemos nosotros que vio bajo el altar a aquellos que habían sido muertos, dice, por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, el testimonio de Cristo Jesús. Entonces estamos viendo un tiempo determinado que es precisamente gran tribulación. Gran tribulación solamente se le denomina no a los 7 años del cual habla Daniel, sino que está hablando de la mitad de esos 7 años. Y a la mitad de esos 7 años, la razón por la cual se llama la gran tribulación es porque va a suceder lo que es la abominación desoladora de la que habló Daniel en capítulo 9 y que la que habló el Señor Jesucristo, capítulo 24 de Mateo y el versículo número 15. Entonces podemos mirar, esperen hasta un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus siervos. Luego, en Apocalipsis 17 y versículo 17, nos dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, que es el anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, todo se va a cumplir de acuerdo a lo que Dios está diciendo y ha dicho. O sea, todo está dentro de un plan, está dentro de esos 7 años que Él profetizó. En los días de los apóstoles, por ejemplo, vimos nosotros que ya está en acción lo que es este espíritu o el misterio de la iniquidad. Esta se mantiene en misterio hasta que queda expuesta, es decir, en ese tiempo va a quedar prácticamente a la luz. Vamos a saber de que algo grande está sucediendo en ese tiempo. Y Juan escribió, ¿se acuerdan ustedes que vimos la semana pasada en primera de Juan capítulo 2? De que han salido muchos falsos maestros, que han salido muchos falsos profetas, muchos anticristos, en el cual niegan a Jesús, niegan al Padre. Y cuando vemos esto, Judas, por ejemplo, el medio hermano de Jesús, dijo que son murmuradores, que son querellosos. Y si ustedes quieren saber lo que es querellosos, para que tengan una idea, si lo llegan a ver allí en Judas, es que se quejan de todo lo que tengan, están quejándose todo el tiempo. Cuando una persona es querellosa, es una persona que está en queja todo el tiempo. Se quejan en contra de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué es que permite lo malo? Están queja en contra de Dios. Y eso es exactamente lo que Judas está diciendo. Y es lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo personas que viven en inmoralidad, que viven en mentira, que viven en hipocresía. Y va a ser peor cuando Dios, para contestar a esto, hasta que Él a su vez sea quitado del medio, estamos hablando de que el Espíritu Santo, quien está actuando en la tierra, lo que quiere decir allí se manifieste o sea quitado del medio. Es decir, que el Espíritu Santo va a tomar un paso hacia el costado y darle rienda suelta en esos 3 años y medio. Ahora, no es que el Espíritu Santo va a dejar de trabajar en esos tiempos, porque sin Él no hay convicción de pecado, no nos convence de pecado, pero lo que quiere decir es que el Espíritu Santo le va a dar rienda suelta a este hombre para que haga todo lo que Él desee en ese término de 3 años y medio. Y el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, este es un acto de Dios en el cual vemos nosotros que entrega a todo el mundo, o va a entregar a todo el mundo, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, aquellos que
los entrega a pasiones vergonzosas. Eso es exactamente lo que va a pasar en esos 3 años y medio, como está pasando en el día de hoy. Ahora, como dice Apocalipsis 9, ¿sabes qué? Dice allí algo tremendo. Ni aun con los juicios de Dios, ni aun viendo los juicios de Dios, dice que se arrepintieron de sus malas obras. Ahora, lo segundo que quiero que vean con respecto a esto, Dios al entregarlos, cuando se quita de en medio y permite al mundo entero hacer prácticamente lo que se le da la gana hasta cierto punto, pero va a haber rienda suelta al engaño, va a haber rienda suelta a lo que es el odio en contra de Dios, va a haber una persecución tremenda en esos 3 años y medio. Y vuelvo a repetir, que es que no es que el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra, sino que lo único que va a hacer es que va a ponerse al costado para darle rienda suelta a todo esto. En esos días la inmoralidad, la perversión va a ser una cosa impresionante, va a inundar el mundo entero. Ahora, ¿qué va a suceder? El versículo 8 nos dice allí, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo segundo que vamos a ver es la destrucción. Y lo que es quitar de en medio a este enemigo, tanto el anticristo como lo que va a ser el diablo al término de los 7 años, eso el día está determinado y cuando el anticristo piense que nadie lo va a poder derrotar, allí aparece Dios y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó porque tiene un término determinado. Daniel 7:26 nos dice que su reino va a ser quitado, su dominio va a ser quitado, su dominio va a ser arruinado. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículo 20, que va a ser lanzado vivo al lago de fuego. Y Jesús va a dar la palabra, va a suceder la sentencia, su imperio va a caer en ese mismo día. 1260 días, como dicen en Apocalipsis 12, nos dice que 42 meses va a estar actuando, 3 años y medio en Apocalipsis 13, versículo número 5. Ahora, su poder y su autoridad. Nos dice allí en versículos 9 y 10, tercer punto que quiero compartir con ustedes, va a haber su destrucción en segundo lugar, en tercer lugar, su poder y su autoridad. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, el poder y la autoridad que tiene esta bestia, este anticristo, en sí no tiene poder en sí mismo. Su autoridad viene ¿de quién? Viene del mismo diablo, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando hablamos de su advenimiento, esa palabra quiere decir lo que es su ascenso, su llegada o venida al poder, cuyo poder y cuya llegada, el ascenso al poder va a ser por obra de Satanás. Ahora, yo cuando miro una cosa así, esta persona va a hacer algo terrible, terrible, terrible porque dice que el diablo le va a dar todo su poder. Va a ser una cosa impresionante lo que este hombre, ¿se imaginan ustedes un hombre con todo el poder que el diablo